Vayan buscando Efesios, el capítulo 5, los versículos 15 al 16. Efesios 5, los versículos 15 al 16. Vamos al Señor en oración. En toda reverencia y temor ante ti, Señor, que envías fielmente tu palabra cada semana. Espíritu Santo, estamos dependiendo totalmente de ti, tanto el que lee como el que recibe palabra. Sabemos que tú vas a tomar esta palabra, Señor, y vas a hacer en nuestros corazones, de acuerdo a tus propósitos. Solo ayúdanos en nuestra responsabilidad de ser receptivos y de ser obedientes a tu voz. Todo esto lo pedimos en Jesucristo. Amén. Vamos a permitir un momentico que el coro pase para que aproveche el contenido de este mensaje. En una serie de mensajes paralelos a los estudios de Apocalipsis, vamos a ir presentando los domingos algunos peligros de los últimos días. ¿Para qué? Para que la iglesia esté preparada para este glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los peligros, y precisamente lo he escogido para comenzar esta serie, es el de desperdiciar el tiempo. Ese es uno de los peligros de estos días. Desperdiciar el tiempo. En Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, encontramos que lee así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El tiempo está pasando velozmente. Caramba, estamos a mediados de año prácticamente. Me siento que casi no hay ni que quitar el árbol de Navidad. Estamos ya a mediados de año. El tiempo pasa velozmente y con el tiempo se van las oportunidades. Se va la oportunidad de acumular tesoros en los cielos, de hacer el bien, de sembrar para después cosechar. Se van las oportunidades de servir al Señor, a la iglesia, al prójimo. Cada uno de nosotros, en su carrera cristiana, hemos ido escribiendo nuestro propio libro, registrando lo bueno, pero también lo malo que hemos hecho aquí en la tierra. ¿Qué tenemos? Solamente tenemos el presente, el día de hoy. ¿Y por qué les digo esto? Porque si sabemos que Cristo viene como ladrón en la noche, no podemos contar con el día de mañana. Así que estamos siendo generosos diciendo que tenemos el día de hoy para aprovechar bien nuestro tiempo e ir almacenando en los cielos. Preguntas: ¿qué estoy haciendo con mi vida, con mi tiempo, con mis energías, con mis recursos, con mis dones y talentos? ¿Qué estoy haciendo? Eso es algo que cada cual tiene que responder de manera muy personal. Pero Pablo reta a Timoteo aconsejándole de esta manera en 2 de Timoteo 2:15, lo cual estuvimos cantando hace poco. Le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. He dividido este versículo en 5 frases y vamos a estarla viendo a través del curso del mensaje. La primera frase, que es nuestro primer punto, dice: procura
con diligencia. Procurar ser persistente en perseguir un propósito. Pero a mí me pareciera que tuviera el sentido de que se trata de perseguir con propósito algo que a mí me conviene, algo que me va a traer provecho, beneficio, que nos hará bien. Fíjense, procura. Persiste en perseguir, pero persiste en perseguir porque va a ser algo que te va a dar provecho. Ahora dice, con diligencia. Esta palabra diligencia significa esmero en ejecutar una cosa, pronto, con mucho cuidado y celo. Eso es el significado de esta palabra diligencia. Procura con diligencia, quiere decir, procura ser persistente en perseguir lo que te va a traer provecho, con esmero, con celo, con mucho cuidado. ¿Por qué? El mismo versículo responde lo que nos lleva a nuestra segunda frase. Procura con diligencia presentarse a Dios, ¿qué dice? Aprobado. Aprobado. ¿Por qué necesitamos presentarnos a Dios aprobado? Porque todos tenemos una realidad. Un día, y no va a ser muy lejano, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y ante ese tribunal de Cristo vamos a dar cuenta por lo bueno y por lo malo que hayamos hecho. Una referencia bíblica, 2 de Corintios 5:10 y 1 de Corintios 3:14. Todo creyente que puede decir que ha sido salvo por la gracia de Dios al poner su confianza en la cruz, en el sacrificio que hizo Cristo al derramar su sangre por limpiarnos de todo pecado, todo el que ha puesto su confianza y puede decir con toda seguridad, soy salvo, hermano, ha recibido un don espiritual. Ha recibido un don espiritual. No me mire extraño. Usted ha recibido un don espiritual. ¿Y para qué usted ha recibido este don espiritual? Para ser desarrollado dentro del cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia. Usted me promete que durante esta semana usted va a estudiar 2 pasajes bíblicos. Durante la semana. Usted va a estudiar Mateo 25, 14 al 30. Y usted va a estudiar 1 de Corintios 12, del 12 al 31. Estúdielo en su casa. Medite en estos pasajes. Mateo 25, del 14 al 30. Y 1 de Corintios 12, del 12 al 31. La primera cita hace referencia a la parábola de los talentos. Y en esta parábola se encuentra una frase, Mateo 25, 14 al 30, 1 de Corintios 12, 12 al 31. Lo van a leer en sus casas, lo van a estudiar durante esta semana. La primera cita que trata sobre la parábola de los talentos, hay una frase que es lo que yo quisiera escuchar cuando yo esté delante de este trono, cuando yo esté delante de mi Señor Jesucristo. Es la frase que dice en los versículos 21 y 23. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, dice, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Es lo que yo quisiera escuchar en esa frase. Y en 1 de Corintios 12, del 12 al 31, precisamente el versículo 22 es el que dice que aquellos miembros que se creen que son los más débiles son los más necesarios. Lo que me está diciendo Pablo es que para el Señor no hay trabajo grande ni pequeño. No importa cuán insignificante a mi mente sea algo que yo esté realizando para el Señor, como puede ser recoger los signarios o basura que se cae en el camino. No hay un trabajo insignificante.
Todos son necesarios. Es más, ustedes saben que todos aquí están en este momento sirviendo. Ustedes están sirviéndome de apoyo a mí. Ustedes están sirviéndose el uno al otro porque se están exhortando y animando a la fe solamente con el hecho de congregarse en la iglesia, sin abrir la boca, sin hacer nada. Basta el hecho de estar aquí congregado y usted ya está sirviendo. Está sirviendo a su hermano y usted me está sirviendo a mí. Entonces, los que parecen más débiles son los más necesarios. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El versículo 11 comienza a mencionar algunos dones, pero yo puedo decir que hay muchas cosas que encierra lo que es el servicio a nuestro Señor, que no están incluidos nada más que en este pasaje. Pero lo importante, dice 1 Corintios 4, 1 a 12, requiere que cada uno sea hallado fiel. Es lo importante. Según el don que usted ha recibido, ministrelo a los demás, cada uno sea hallado fiel. Porque el trabajo en conjunto es el que hace que una iglesia funcione apropiadamente y no carezca de nada. Lo contrario implica que el trabajo va a ser realizado por un pequeño grupo que va a sentir la resistencia. Y entonces el Señor nos llama a trabajar en conjunto como un miembro para edificación del cuerpo de Cristo. Se dice que un matrimonio iba montando de esas bicicletas de pedales dobles. Y el esposo iba adelante, su señora atrás, pedaleando. De buenas a primeras se encuentran con una colina bastante empinada. Y el esposo, con mucho trabajo, ahí pedaleando y pedaleando y pedaleando, y casi no llegaba y un trabajo tremendo, hasta que por fin llegó arriba. Cuando llegó arriba, después de haber sudado la gota gorda, lo único que pudo exclamar fue: por fin llegué. Dice la esposa: estoy tan orgullosa de ti. Y eso que yo iba frenando. Usted sabe que hay miembros de la iglesia que van frenando. Hay miembros de la iglesia que van frenando. No solamente que no quieren hacer el trabajo, sino que van frenando para que los que están haciendo el trabajo vayan más lento todavía. Entonces, hermanos, hay que esforzarse para poder trabajar en comunidad. La tercera frase del versículo dice: como obrero, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Juan Bunyan, a juzgar por sus hermosos escritos, uno pensaría de que él era un erudito y que tendría una gran cultura, pero sobre todo que tendría bastante tiempo libre. Pero Bunyan nació en un hogar pobre, nunca tuvo dinero y era de educación bastante escasa. A los 20 años se casó con una muchacha más pobre que él, pero de padres cristianos. Este joven llegó a convertirse y se unió a la iglesia bautista de Bedlore. Y 2 años más tarde llegó a ser su pastor. El rey Carlos II de Inglaterra lo encarceló. Él pasó 12 años en la cárcel. Pero a pesar de que había perdido la libertad, allí él no estaba ocioso. Desde la cárcel él se puso a escribir tratados y sermones.
En el 1672 le dieron la libertad, pero a los 3 años lo volvieron a encarcelar, y fue cuando escribió El progreso del peregrino. Y Juan Bunyan se convirtió en uno de los escritores favoritos de Inglaterra. Y él sirvió al Señor fielmente hasta sus últimos días. Él dijo así: mis días laboriosos han terminado. Voy a ver la cabeza que fue coronada de espinas y el rostro que fue escupido por mí. He vivido de oídas y por fe, pero ahora voy a donde viviré por la vista, y estaré con aquel en cuya compañía me deleito. Llévame, porque vengo a ti. Estas son las palabras de Bunyan, no las mías, Señor. Pero el caso fue que él fue un siervo fiel, que sirvió al Señor durante toda su vida. Yo no voy a mencionar nombres en este mensaje, pero yo sí quiero extender profundamente un agradecimiento al precioso cuerpo de creyentes que fielmente sirven en esta iglesia. Son hermanos que yo con toda confianza puedo preparar un estudio, puedo preparar un sermón, porque yo sé que van a estar aquí. Lo puedo hacer con toda confianza, porque puedo verles ya sentado recibiendo este alimento del Señor. Puedo hacer planes, porque sé que van a estar presentes. Hermanos que sirven en el evangelismo, los músicos, en el coro, en el audio, el diaconado, los sugieres, los que sirven en el ministerio de la enseñanza, los que sirven con grupos, los directores de cada ministerio, en fin, todo hermano que con mucha disposición trabaja en esta obra. Porque aunque ninguno es imprescindible, sí nos necesitamos unos a otros. Y cada uno de nosotros hace una tremenda diferencia. Cada uno tiene una función que hacer en este glorioso cuerpo que es la iglesia. Por eso, hermano, hermana, tu trabajo en el Señor no es desapercibido, no es en vano, es necesario. Usted es parte vital de nuestros logros. Usted es un colaborador del glorioso reino de los cielos. Cuarta frase: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Lo que está diciendo Pablo es: sigue adelante teniendo el testimonio de tu propia conciencia. Teniendo el testimonio de tu propia conciencia, no lo que digan los demás, porque es ahí donde el problema. A veces nosotros nos juzgamos los unos a los otros sin saber ese gran trabajo que hacemos en silencio, que hacemos sin ser reconocidos, que hacemos precisamente por el Señor, que no estamos proclamándolo a los 4 vientos. Por eso le digo, no lo que digan los demás, sino el testimonio de tu propia conciencia. Como dice 2 de Corintios 1:12, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos conduzcamos en el mundo, trabajando para glorificarlo a Él, no buscando mi propia gloria, trabajando para el beneficio y avance del reino de los cielos, no persiguiendo intereses personales, trabajando con un entusiasmo contagioso, pero sobre todo con carácter de siervo, teniendo a Cristo como modelo, como en Mateo 20, 26 al 28, Él se hizo siervo y es nuestro modelo de siervo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabía usted que hay 3 tipos de siervos? Están los esclavos, que son los que sirven por temor. Son los que piensan que si no hacen las cosas, Dios los va a castigar. Entonces, el temor viene a ser el combustible que lo mueve al servicio. El segundo tipo de siervo son los jornaleros, que le sirven por paga.
Y no me estoy refiriendo a los asalariados. No estamos hablando tipos de siervo entre los cristianos. Están los esclavos y están los jornaleros. Los jornaleros son los que sirven pensando en las recompensas, en las coronas que van a recibir en el cielo. Por tanto, las recompensas vienen a ser el combustible que los mueve al servicio. Pero en tercer lugar, están los que sirven por amor. Sirven porque aman a su Padre, aman a Dios, aman su reino, aman su iglesia, aman todo lo que tenga que ver con Dios. Son los que el amor viene a ser el combustible que los mueve al servicio. Y como es el amor el combustible, entonces se esmeran para de manera responsable, bien, dar lo mejor de sí. ¿Cuál de estos tipos de siervos son los verdaderos? Los esclavos, y quiero explicar, es cierto, es muy cierto que somos esclavos, comprados por Cristo, según Romanos 6, del 16 al 18. Valga la pena recordar que cuando somos hechos esclavos perdemos derechos. Todo derecho lo perdemos para venir a ser siervos del amo. Y somos esclavos de Cristo, y hay que tener ese concepto dentro. Pero ¿qué clase de amo tenemos? ¿Nos sentimos oprimidos bajo el nuevo amo? ¿Cómo nos trata el nuevo amo? ¿Usted tiene alguna queja contra Cristo? ¿Verdad que no? Entonces yo puedo decir, yo estoy feliz y contento de ser un esclavo de Cristo. Estoy feliz y contento de ser un esclavo de Cristo, porque antes era un esclavo del pecado. ¿Y qué tenía? Muerte. Pero ahora soy un esclavo de Cristo y que tengo vida eterna. Estoy feliz de ser un esclavo de Cristo, pero hermanos, el temor, aunque a Dios se le debe temor y reverencia, no debe de ser el combustible que me mueva a mí al servicio. Segundo, los jornaleros. Es cierto que Dios va a remunerar lo que hagamos en su nombre para el reino de los cielos. Es cierto que cuando Él venga, viene con su galardón, Apocalipsis 22, 12. Que dice Marcos 9, 42, que un vaso de agua que usted dé en su nombre no dejará de tener su recompensa. Todo eso es cierto. Sin embargo, vemos en Apocalipsis cómo todas esas coronas son echadas a los pies de Cristo. ¿Por qué son echadas a los pies de Cristo? Porque reconocemos que sin el Espíritu Santo de Dios no hubiéramos podido recibir esos galardones. Entonces, las recompensas no deben de ser el combustible que me mueva a mí al servicio. Le debemos temor y reverencia a Dios como esclavos. Le debemos gratitud por la remuneración que vamos a recibir. Pero la verdadera motivación para servir a Dios debe de ser el amor. ¿Cuántos aman sus trabajos? Nadie levantó la mano. Tan poquitos aman sus trabajos. Y Pascual no ama su trabajo. Trabajo secular, ¿cuántos aman sus trabajos? Estoy hablando del trabajo secular. Qué bueno. No, yo no le voy a juzgar a los que no aman su trabajo. No hay problema. No hay problema en eso. Porque mañana es lunes. Si les pregunto el viernes, a lo mejor dice. Pero, ¿cuántos aman trabajar para el Señor? O sea, que lo que hacen, lo hacen verdaderamente porque aman la obra del Señor. Fíjense, hermano, no es ni para recibir recompensas, ni de Dios, ni menos de la gente, ni porque estoy ahí con temor pensando que si no hago esto, me va a caer un meteorito arriba. Mi verdadera motivación para servir al Señor debe de ser con y por amor. Dice Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. La aplicación del mensaje es el quinto punto, que usa bien
la palabra de verdad. El tiempo se va. Ya se ha ido ya a la mitad de este año. Y recuerde que con el tiempo también se fuman las oportunidades. ¿Okay? Se fuman las oportunidades. Y estamos ante el peligro de desperdiciar el tiempo con cosas vanas. Ese es el peligro de los últimos días. Sabiendo, hermanos, que Cristo viene y viene con su galardón, y ante la realidad que un día no muy lejano vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, todo lo que usted tiene es hoy. Hoy, para aprovechar el tiempo. ¿Para qué? Para ese hermoso talento que Dios te ha dado, esa habilidad natural, tú la puedas entregar al servicio del Señor. Para que ese don espiritual con que el Señor te ha adornado tu vida, tú lo puedas poner en función para el servicio del Señor. Y procurar diligentemente que ese trabajo asignado, esa responsabilidad que usted ha adquirido, ese ministerio, sea realizado con mucho cuidado, con celo, con esmero, con responsabilidad, con entusiasmo, teniendo el amor como combustible para servir al Señor, para que así pueda yo ser aprobado como obrero, con una limpia conciencia. No tengo nada de qué avergonzarme. Quiere decir, en mi propio autoanálisis, en mi propio autoexamen, mi propia conciencia me dice, ¿sabes qué? No tienes por qué avergonzarte. Estás listo para estar delante del Señor y escuchar. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de nuestro Señor. Señor nos bendiga, vamos a orar. Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, precisamente porque tu palabra nos insta a aprovechar el tiempo porque los días son cortos. Que este mensaje no sea un mensaje más. Que realmente a cada uno de nosotros como cristianos nos haya tocado, nos haya despertado para ponernos, Señor, en acción y en función. Porque no sabemos el tiempo de tu venida. Espíritu Santo, ayúdanos para servirte con amor y para ser hallados por ti aprobados. ¿Por qué deseamos ser aprobados? Porque tú lo diste todo por nosotros. Tú te entregaste por nosotros. Todo lo que tú hiciste, lo hiciste a la perfección. Y dijiste, consumado es. Aunque te costó dolor, sangre, aunque te costó, Señor, ser ultrajado y maltratado, dijiste, consumado es. ¿Y por qué lo hiciste? Lo hiciste por amor a nosotros. Entonces, tú nos has dado la vida y la vida espiritual para la alabanza de tu gloria. ¿Qué te daré, Maestro? ¿Qué te daré si tú has dado tu vida por mí? ¿Qué estoy haciendo, Señor, con mi tiempo, con mis recursos, con mis dones, con mis talentos? ¿Qué estoy haciendo, Señor? Ayúdame hoy a despertar y activarme en el servicio a ti, Jesús, con carácter de siervo, en el nombre de Jesucristo. Amén.